En el día de ayer me enviaron un audio. Creo que el acento era como portugués, donde un hermano compartía acerca de una palabra que Dios había puesto en su corazón en cuanto a lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y una de las cosas que escuché al hermano decir era que la iglesia no estaba preparada para ese encuentro con el Señor. Y otra de las cosas también donde el Señor indicaba de que venían tiempos difíciles sobre la tierra. Conversando con mi esposo, hablando también con mi hijo en cuanto al tema, yo le decía que me recordaba el tema de Jonás, cuando Dios le dijo a Jonás que fuera y decretara juicio para Nínive. Y era eminente el juicio de Dios para esa nación, pero también Dios muestra que su interés nunca es hacer daño a la raza humana porque nos ama. Y viendo que este pueblo se volvió a Dios en ayuno, en oración, en súplica, se arrepintió Nínive y los juicios que Dios había decretado para esa nación se detuvo, pero fue por causa de un pueblo que reconoció su pecado, que se arrepintió y se volvió de sus malos caminos. No voy a defender la posición en absoluto en cuanto a lo que dice este siervo en esta profecía, donde exponía la condición de la iglesia, la novia del Cordero. La Biblia nos enseña que Jesús viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Y una de las palabras que en ocasiones se repetía en esta profecía era la frase corrupción. Yo le decía a mi esposo, sí es cierto que como iglesia nos hemos corrompido. No podemos justificar o negar, querer tapar el sol con un dedo, mucho menos con una mano. Hace días antes de este video yo estuve compartiendo bajo el título en uno de los videos que subí, que habla acerca de la oración de Nehemías, en donde Nehemías en su oración y súplica a Dios, él decía, nos hemos corrompido en gran manera. Y compartía con mi esposo y le decía, aunque Nehemías se encontraba en el palacio, aunque la conducta de Nehemías era de un hombre que se había guardado para Dios, Nehemías se involucró dentro y él decía, nos hemos corrompido. Y la verdad es que nadie puede decir, bueno, de alguna manera yo no he pecado contra Dios, porque la Biblia dice que haríamos a Dios mentiroso. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, Dios, en su soberanía, Él ha determinado la manera como nosotros, sus hijos, como la iglesia se debe de manejar. Le explicaba a mi hijo que, y le ponía un ejemplo de una lavadora, cualquier artefacto que nosotros podamos comprar, ella tiene un manual de instrucción. Y si yo quiero ver ese artefacto, o quiero hacer buen uso, o disfrutar de los beneficios que me ofrece ese artefacto, yo necesito apegarme al manual. De lo contrario, será muy difícil que yo pueda utilizar al máximo en cuanto a su provecho el beneficio del artefacto que compré. Pues de esa manera, entiendo que el manual de los hombres es la palabra de Dios. El manual para la iglesia, para la sociedad, para las familias, Dios los estableció en la palabra de Dios. Su palabra nos muestra cuáles son los mandamientos, los decretos, los estatutos que Dios ha determinado en su completa soberanía, la cual nosotros debemos de acatar. De lo contrario,
nosotros estaremos violentando los principios que Dios sabe que nos conviene a nosotros como seres humanos seguir. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si nosotros nos detenemos como pueblo de Dios a examinarnos una vez más y nos preguntásemos, ¿realmente yo estoy listo para irme con el Señor? No de acuerdo a mis méritos ni mis obras, porque sabe que por mérito nuestro ninguno somos merecedores. Si no hubiera sido por el sacrificio de Jesús en el Calvario, mire, ninguno de nosotros tuviésemos oportunidad de salvación eterna. Por eso alabo a Dios por entregar a su Hijo y doy gracias a Jesús por de manera voluntaria ofrecer su vida y derramar su sangre para nosotros. Y también agradezco la obra del Espíritu Santo que está haciendo en estos días, una obra purificadora, una obra de guianza. Él vino para guiarnos a toda verdad. ¿Cuánto es necesario y más que nunca ser guiado por el Espíritu Santo? Entonces, la verdad de la verdad de la verdad. Si yo hago la pregunta a ti, ministro de Dios, me la hago a mí también. Cuando digo ministro, estamos hablando de maestros, estamos hablando de profetas, estamos hablando de misioneros, estamos hablando de pastores, estamos hablando, póngale el nombre en cuanto a ministerio, aún al creyente laico, al nuevo. ¿Cuál ha sido nuestra conducta en cuanto al seguir los lineamientos trazados en la obra de Dios? Yo tengo que decir que creo que hay muchas cosas que nos queda por mejorar. Y este tiempo, yo creo que Dios nos está dando la oportunidad para evaluarnos vez tras vez y vez tras vez en su presencia y a la luz de la palabra de Dios, evaluarnos. Y sabe, arrepentimiento es dar la vuelta de la conducta que no ha sido apropiado de acuerdo a Dios. Si yo digo que yo me arrepiento, pero yo persisto en las malas prácticas, tal arrepentimiento no es genuino. Por ende, no podré gozar de los beneficios de eso, lo que yo llamo arrepentimiento. ¿Sabe? Dios nos ama tanto, nos ama tanto. Dios nos ama tanto que nos está dando oportunidad para volvernos a Él. Yo creo que Dios nos está dando una gran oportunidad para volvernos a Él. Pero volvernos a Él no como nosotros pensamos. Volvernos a Él no como a mí me parece o como a mí me lo enseñó mi madre, mi padre, mi esposo, sino ese volvernos a Dios de acuerdo a su palabra. Yo me quedo pensando un poco en el libro de Isaías, capítulo 58. Allí nos muestra la posición del pueblo de Dios, donde Él se autojustificaba con sus acciones. Allí habla acerca del ayuno verdadero. Y este pueblo le decía a Dios, y le reclamaban a Dios, ¿dónde estás que no has oído nuestras oraciones? ¿Por qué te has tardado en respondernos? Y ellos se sentían tan en ellos confiados, ellos habían hecho las cosas de la manera correcta, hasta que se encuentran con el panorama divino. Y yo creo que este tiempo de estar en casa, este tiempo donde la iglesia ha sido cerrada, mire, si Dios hubiera querido, no se cierran. Aquí en Panamá, yo creo que Dios nos está dando oportunidad en este tiempo para volvernos a Él de todo corazón.
Dios le dice a este pueblo en Isaías 58, ustedes a mí me vienen a decir como si fueran gente que hubieran hecho justicia. Y ustedes vienen a decirme a mí que ustedes han hecho las cosas de la manera correcta. Dice Dios, ustedes van a llamar ayuno que ustedes inclinen su cabeza como junco. Ustedes van a llamar ayuno a sus obras externas. Usted a eso van a llamar ayuno. Pues yo te voy a mostrar cuál es mi panorama en cuanto a lo que es el ayuno verdadero. Y dice Dios, no es mejor que compartas tu pan con el hambriento, al que veas errante por allí, que tú le des abrigo, que tú compartas de lo que tú tengas con aquel que está en necesidad. No es mejor que quites el dedo amenazador. No es y Dios comienza a hacer un listado que cuando tengas tiempo, te invito a que lo hagas, y confronta a esta nación con su maldad. Mas, sin embargo, ¿qué? Ellos estaban autocomplacidos por sus propias obras. Señores, yo creo más que nunca que este es el tiempo para volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Hablando hacia las autoridades, a los cuales respeto, porque creo que las autoridades merecen respeto, merecen nuestra obediencia, merecen nuestra gratitud, porque son los que han ido por delante enseñándonos la manera como nosotros necesitamos seguir. Pero hay en gran manera un desvío en cuanto a la verdad de los principios de Dios. Nos hemos autocomplacido, ¿sabe? En números, es que tengo tanto, es que hago tanto, es que digo tanto. Y este tiempo, si nos detenemos, nos daremos cuenta que hay muchas cosas que nosotros hemos violentado y que este es el tiempo de Dios para volvernos a Él. Jesús en una ocasión, San Juan capítulo 21, se encuentra con Pedro y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Y luego le hace la pregunta de nuevo, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, entonces pastorea mis ovejas. Y llega por tercera vez y le dice, Pedro, tú me amas. Y la Biblia nos señala de que Pedro se entristeció. Y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. ¿Sabe? Esto me da tanto dolor interno. Porque las ovejas son de Dios. Las almas son de Dios. Las vidas son de Él. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho con las ovejas del Señor? ¿Cuál es el ejemplo que hemos modelado ante una nueva generación que viene tras de nosotros y nosotros que vamos tras de ustedes? Cuando miramos apacentar es dar pasto al ganado y es llevarlo a pastar. Apacentar es amaestrar, es enseñar, es adiestrar. Dios dice, adiestra mis ovejas. Dios ha dicho, dale de comer pastos a mis ovejas. No reglas, no religiones, no lo que a nosotros nos parece, sino que nos ha dejado la responsabilidad como maestro, como profeta, como misionero, como evangelista, como alguien que de alguna manera u otra tiene una responsabilidad en el reino de Dios. Nuestro deber, señores, es darle pasto a la gente. No para manipularlos, para que hagan lo que a mí me parece,
sino que nos toca estar sintonizados con lo que está ocurriendo en el cielo. Y para eso se requiere tener tiempo en la presencia de Dios. Mas, sin embargo, nos hemos envuelto en tantos compromisos, en tantas cosas, que la pregunta es: ¿qué tiempo hemos tenido para escuchar a Dios? ¿Qué tiempo hemos tenido? Jesús nos enseña en el libro de San Juan capítulo 10. Él se presenta como el pastor, el buen pastor. Y él habla de un grupo de pastores. Él dice el asalariado, porque hay pastores que son asalariados. Hay maestros que son asalariados. Hay músicos que son asalariados. Póngale el título, que son asalariados. Ahora me van a decir, la Biblia dice que el trabajador es digno de su salario, y eso es cierto, porque Dios es justo. Mas cuando hablamos de asalariado es porque nuestro móvil principal no puede ser el dinero. Nuestro móvil principal no debe de ser la fama. Nuestro móvil principal no debe de ser reconocimiento de los hombres. Nuestro móvil principal no debe de ser que la gente me vean a mí, que yo soy, que yo sé, que yo entiendo, que yo he alcanzado. Ese no debe ser nuestro móvil. Nuestro móvil debe de ser llevar a la gente a Jesús. Enseñarle a la gente, a la luz de la palabra, el camino para volver al cielo. Mostrarle a las personas cómo entrar en un nuevo reino, en el reino eterno, no en el reino de los hombres. Si nosotros nos damos cuenta, nos detenemos que Jesús nunca hizo énfasis en esta tierra. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Y Dios bendice a quien Él quiere bendecir. Yo no creo que Dios no bendice. Claro que Dios bendice. Pero nosotros necesitamos detenernos a ver qué hemos hecho de la obra del Señor. ¿Cómo se siente Dios con lo que nosotros hemos llamado obra de Dios? Solamente eso. Jesús a nosotros nos ha dado la oportunidad de llevar una palabra de esperanza, de vida, pero también de confrontación. Cuando como ministro no nos atrevemos a confrontar a la gente, hay que tener cuidado, porque lo más probable es que yo no quiero hacer frente a muchas cosas, porque hay que ver si mi barba también es de paja o mi cola es de paja. Nosotros estamos llamados a modelar una vida de santidad delante de Dios. Nosotros somos los embajadores y los representantes del reino de Dios. Somos los llamados a llamar santo a lo que Dios llama santo. Somos llamados a decir pecado a lo que Dios denuncia como pecado. Somos llamados a decirle a la gente cuál es el camino verdadero que lo va a llevar al cielo. Y también las personas tienen la necesidad de leer su palabra y escudriñarlo, porque es tu responsabilidad. La Biblia dice: escudriña las escrituras, porque a vosotros les parece que ellas son las que dan testimonio de mí, parafraseando. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es, tú tienes una responsabilidad. Sacar tiempo, ahora que estás en la casa, que tienes más tiempo, clama a Dios por tu alma, porque es tu alma. Clama a Dios por tus hijos, por tu matrimonio, por tu familia, porque esta es vida eterna o esta es muerte eterna. Jesús nos confió el ser portadores de su palabra. La pregunta es: ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a enseñarle a la gente? ¿Qué vamos a decirle a la gente? ¿Qué vamos a enseñarle al pueblo? ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos, a las generaciones que vienen detrás de nosotros? Que Jesús es santo, que Dios es santo, que sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿sabe qué? Hay algunos que se le ha hecho más fácil lo que dice la Biblia en Ezequiel capítulo 34. Cuando Dios se levanta y denuncia
a un grupo de hombres. Y yo no digo que son todos, ¿sabe? Porque no son todos. Dios siempre tiene un remanente. Y esta palabra es para que tú y yo despertemos. Esta palabra es para que tú y yo evaluemos en este tiempo donde Dios nos está llamando a alinear nuestras vidas, a evaluar nuestro cristianismo, a evaluar cuáles han sido nuestras conversaciones, a evaluar cuáles han sido nuestras decisiones, a evaluarlo. Señores, aunque no quedemos bien con los hombres, mejor es quedar bien con Dios. Aunque nos tilden de loco, aunque traten de desprestigiarnos, no lo podrán hacer porque no hay mentira que prevalezca contra la verdad. Tú estás llamado en este tiempo como ministro de Dios a levantar la verdad del evangelio y modelar un cristianismo santo, puro, sin contaminación. Ezequiel capítulo 34, mire lo que Dios dice. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste a las débiles, ni curaste la enferma. No vendaste la perniquebrada. No volviste al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida. ¿Sabe? A mí me ha tocado escuchar decir: ay, aquí no falta el que se fue. Oiga, un corazón de un pastor va a ser lo que Jesús enseña, va a dejar la 99. Si tú eres un pastor, si tú eres un siervo, si tú eres un llamado de Dios, tú vas a tener un corazón identificado con la vida, porque Dios a quien llama le parte de lo que Él tiene. Si tú no tienes ese corazón, es tiempo de que te vuelvas a Dios o que te dediques a otras cosas, porque los juicios de Dios van a descender. Fue un precio muy alto que se pagó en la cruz. La sangre del Hijo de Dios fue derramado. No fue cualquier sangre. No fue la sangre de un animal. Fue la sangre del Hijo de Dios para redimirnos de la maldición del pecado y de la muerte eterna. Y Dios nos ha confiado que hagamos un trabajo, que lo hagamos bien y que empecemos en casa. Solamente eso dice: no volviste al redil a la descarriada. Eso que dicen: ah, se fue allá él. Oye, las ovejas son de él. Ni buscaste la perniquebrada, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Y andan errante por la falta de pastor. Y son presa de toda la fiera del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, en todo collado alto, en toda la faz de la tierra fueron esparcidas. Mis ovejas son del Señor, sus ovejas, sus ovejas. No hubo quien la buscase, ni quien preguntase por ella. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado. Hace días atrás, un profesor en el Instituto Bíblico, por respeto no menciono su nombre, pero él nos dijo a nosotros, y sé que lo dijo con preocupación, él dijo: la novia de Jesús está siendo violada. Y ya no le sacan leche, sino sangre. Están sangrando a las ovejas del Señor. Ya le han quitado las lanas, se han enseñoreado de la iglesia de Jesucristo. Como Dios no va a estar indignado
Oh Dios, no va a llamar a cuenta, señores. Son sus ovejas. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robada y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo. Sí, pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, pastores, soy palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de sus manos y les haré dejar de apacentar las ovejas. Las ovejas son del Señor. Las ovejas son de Cristo. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Yo qué te puedo aconsejar este tiempo que estás en casa? Saques tiempo y que leas la palabra de Dios. Saques tiempo y que te vuelvas a Dios. Yo alabo a Dios, estos días han sido de mucha bendición para mi vida. Y hemos podido ver cosas que en el correr diario no habíamos visto. Y hemos visto cómo Dios ha librado a mi hijo. Cómo Dios nos ha guardado. Dios nos ha provisto de bienes. En este tiempo de crisis Dios ha llenado nuestras manos, no porque somos más, lo que nos hace entender, Él honra a los que le honran. Y honrar a Dios no es fácil. No buscamos protagonismo, porque no faltarán algunos que dirán, está buscando protagonismo. No. Quienes me conocen saben que por mucho tiempo he venido levantando mi voz en contra de muchas cosas que contradicen la santidad de Dios. El enemigo lo ha tomado para presentar y desacreditar. Pero nadie puede engañar a Dios, señores. A Dios nadie lo engaña. Los pastores que están trabajando y sirviendo a Dios con integridad, sigamos haciéndolo, sigan haciéndolo. Los evangelistas, sigue haciéndole. Dios no te va a dejar. Dios te va a proveer lo que hace falta porque Él es fiel. Él es fiel. Los maestros siguen enseñando con integridad la palabra de Dios. Los músicos siguen adorando a Dios con integridad, con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza. Sigue adorando al que ama tu alma. Y el que es santo, santifíquese todavía. Aunque nadie te crea, vive para Dios. Dios está en su trono y Él todo lo ve. Él todo lo ve. Es hora de arrepentirnos, iglesia. Es hora de volvernos a Dios, pueblo. Es hora de decirle, Señor, nos hemos desviado. ¿En qué momento nos alejamos? Otras cosas han ocupado tu lugar. Hoy nos volvemos a ti. Iglesia, el Rey vuelve. En ocasiones le he dicho anteriormente, han existido otras pandemias. Esta no es la primera. A esta naturaleza es la primera. Quizás. Lo cierto es que ha habido otras pandemias. Y el mundo ha seguido y han sobrevivido a pandemias, a muchas muertes. Será de nosotros si pasamos esto. ¿Cómo seguiremos viviendo el Evangelio? ¿Qué haremos de la iglesia del Señor? ¿Qué le enseñaremos a nuestros hijos?
una iglesia débil, una iglesia carnal. O nosotros vamos a profundizar en la presencia de Dios y decir si se puede vivir una experiencia con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo habla. Fui visitada por el Espíritu Santo. El Espíritu aún sigue obrando. Iglesia, vuélvete a Dios. Joven, vuélvete a Dios. Iglesia, volvámonos a Dios. Y tú que no conoces mucho de Dios, ahí en la sencillez de tu corazón, dile: Dios, yo te acepto. Dile: Dios, perdona mis pecados. Dile: Dios, he pecado contra ti, pero me arrepiento y te pido perdón. Entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Salva mi alma. No me dejes a merced del enemigo de mi alma. Tú que estás vivo aún, que Dios te ha dado salud y estás viendo todo lo que está pasando. Acuérdate que la palabra dice que sus ojos ven y sus párpados se examinan. Dios no se maneja por amiguismo ni por familia, señores. Dios no juega así. Si fuera por Samuel lloraba a Saúl y Dios le dijo: ¿hasta cuándo vas a llorarle? ¿Cuándo? Yo he visto su actitud, su falta de reverencia. Yo he visto su desobediencia. Yo lo he visto. ¿Hasta cuándo lo vas a llorar? Sé que no son todos los ministros, pero los que nos estamos preparando para servir a Dios. Si lo vas a hacer por dinero, dedícate a otra cosa. Si lo vas a hacer por fama, dedícate a otra cosa. Servir a Dios lleva llanto. Servir a Dios lleva soledad. Servir a Dios lleva ataques. Pero lo más glorioso es que tienes el cielo de tu lado. Y que el día de mañana tú vas a escuchar: ven, mi siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Nos está dando oportunidad para que te vuelvas a Él. Y que ordenes tu casa. Que ordenes tu vida. Que ordenes tus pensamientos. La obra es de Él. En mi casa nadie puede venir a decirme qué tienen que hacer o qué yo tengo que hacer. ¿Sabe por qué? Porque en mi casa. En la casa de Dios, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios qué Él tiene que hacer? Oye, somos nosotros. Estamos obligados a manejarnos de acuerdo a Él. Porque la obra es de Él. Y mañana nos pedirá cuentas. ¿Qué hicimos con su obra? Que pedirá cuenta a ti. Me pedirá cuenta a mí. Padre, ¿qué hiciste con los hijos que Él te ha confiado? Esposo, ¿qué hiciste con la esposa que Él te dio? O sea, ¿qué has hecho con ese esposo que Dios te dio? ¿Qué hemos hecho con los padres que Dios nos dio? Tiempo de volvernos a Dios. Y esperar en su misericordia. Padre, ten misericordia de nosotros. Y no nos pagues conforme a nuestra rebelión, ni conforme a nuestro pecado. Que en gran manera hemos pecado contra ti. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a ser tus instrumentos con integridad, con temor y temblor reverente, con celo santo tuyo, Padre. En el nombre de Jesús te ruego por todos los pastores que con integridad se han guardado para esos misioneros, por esos evangelistas, por esos músicos, por esos siervos, por ese pueblo, por esos corderitos tuyos
disciplina vienen haciendo. Porque tú le dijiste, Pedro, apacienta mis corderos, por los pequeños también te pido que les ayudes. Ayúdanos, Padre. Ten misericordia de nosotros, te lo pedimos. En Cristo Jesús, tu Hijo amado. Lávanos con tu sangre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra, Señor, es verdad. Gracias, Padre. Gracias. Espero que pueda reflexionar en esta palabra. No estoy enojada contra ninguna otra, sino que de lo que Dios cumple en nosotros, en su iglesia, su voluntad perfecta. Espero verte pronto. Espero que estés bien junto a tu familia. Y del Señor venir por nosotros, que nos veamos en el cielo. Y si en su misericordia Él nos permite pasar esta pandemia, cuando volvamos a la iglesia, que vayamos con una actitud totalmente rendida a su voluntad, que Él sea el Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Dios te bendiga.